Estamos en el jueves de la primera semana de Adviento. Los 3 primeros días de esta primera semana de Adviento nos han conllevado por medio de un itinerario. El lunes escuchamos la profecía de Isaías en el capítulo 2, donde el pueblo mesiánico era convocado por la palabra de Sión, la palabra de Dios en Sión. Luego, el martes, la persona del Mesías es presentada como el retoño del tronco de Jesé que renace. Y ayer miércoles vimos los signos del Mesías en medio de su pueblo, representados en el convite a un gran banquete que sacia plenamente. Hemos hecho un recorrido por la palabra, el pan, que convoca no solo a Israel, a todos los pueblos de la tierra, y al Mesías, que es ahora el que va a llevar a cabo esta obra. Los 3 días que vienen ahora nos conducen por otro itinerario que enfatiza, atención, las actitudes que nos corresponde tomar ante la venida del Señor. La profecía de hoy nos introduce en una serie nueva constituida por 3 lecciones de Adviento, con las cuales se nos inculcan las actitudes que corresponde adoptar frente a la venida del Señor a nuestras vidas. Todas ellas están relacionadas con la fe y nos exigen compromisos concretos. Solo así podremos hacer del Adviento el ejercicio de la espera activa de un Dios Salvador que viene a nuestro encuentro. La enseñanza de hoy está centrada en la construcción de la propia vida y de la sociedad, eso sí, siguiendo las instrucciones del Señor. Es lo que nos anuncia Isaías en el capítulo 26, versículos 1 al 6, y lo que lleva a cabo Jesús en el Evangelio. Vamos a ver las dos lecturas y cómo se correlacionan. Lo interesante es la dinámica interna que está diseñada dentro de estas lecturas. Te invito a observarla conmigo. La primera lectura está tomada de Isaías en el capítulo 26, versículos 1 al 6. Ya desde la introducción, el profeta avisa que va a transmitir la palabra de Dios de una manera diferente. Lo va a hacer no con un oráculo, sino enseñando una canción, como nos pasa muchas veces. Hay canciones que no sabemos de memoria y nos acompañan en momentos de la vida. ¿Cuál es la canción que enseña el profeta? Dice en el versículo 1, aquel día se cantará este cantar en tierra de Judá. ¿De qué se trata? Partamos de esta realidad humana. Como ocurre con tantas cosas en la vida, el problema no está tanto en alcanzar una meta, sino en conseguir que los logros no se nos deshagan, se nos desbaraten. El problema no es llegar a obtener, es sostener en la vida. No es llegar al camino de la fe, es perseverar. No es entrar a una comunidad, es mantener esa comunidad viva. Con este mismo propósito, el profeta Isaías, después de la canción de la victoria, del texto anterior, que no leemos hoy, donde se celebraban las primeras emociones por parte del pueblo, ahora le enseña otra canción. Los asuntos de Dios, la espiritualidad, no son cuestión de emociones pasajeras, sino de solidez en la vida, de personalidad espiritual. La primera canción celebraba la obra salvífica de Dios y expresaba la felicidad porque las cosas les habían salido bien. Por su parte, la segunda trata de inculcar en el pueblo el compromiso que le corresponde para que esta obra de Dios comenzada se sostenga en la vida. Hay que aprenderla de memoria, la canción, y practicarla en el ejercicio cotidiano de la fe. Vamos a ponerle ahora atención a 4 cuadritos en los que en esta canción se educa en esta sostenibilidad, en esta solidez de la vida. 4 cuadros que se visualizan en la canción. Cuadro número 1. De las manos poderosas y misericordiosas de Dios, vemos un desplazamiento visual hasta los pies del peregrino. Dice en los versículos 5 y 6, Él derroca a los habitantes de los altos, la pisan los pies, ya desciende, pies de pobres, pisadas de débiles. La descripción de la ciudad que encontramos en el versículo 2 y la invitación a abrir sus puertas en el versículo 3
ya nos indica que estamos ante una canción de caminantes, peregrinos que llegan a su ciudad. El profeta se inspira en la escena de los peregrinos, quizás antiguos exiliados, desplazados de sus tierras y de sus casas, despojados de sus bienes básicos, que regresan contentos a su espacio vital. El regreso no ha sido fácil. Para lograrlo han tenido que enfrentar y superar los factores adversos. El primer coro, alegre, el entonado ayer, no deja de resonar y le da pautas a la nueva composición. Veamos, virtualmente se traza una especie de eje vertical que comienza en las manos poderosa de Dios en 25:10, y que culmina en la tierra, en los pies descalzos de los humildes peregrinos, pobres y mendigos, que participan de la victoria obrada por Dios. Capítulo 26, versículo 6. Al desplazamiento horizontal del peregrino se le justapone el desplazamiento vertical que expresa la acción de Dios, como nos lo dice el versículo 5. Pero la acción de Dios, y notemos los verbos de los cuales Dios es el sujeto, derroca, hace caer, abaja, hace tocar. La acción de Dios se conjuga con la acción del hombre. La pisan pies de pobres. Con esa frase dice todo. Y con esto indica que en la medida en que caminan sus pasos firmes, los humildes van afirmando la victoria. Pero ¿contra quién o contra qué es la confrontación? ¿Esto por qué? Segundo cuadro, cuadro número 2. Dos proyectos en conflicto, la ciudad del hombre y la ciudad de Dios. Y no estoy hablando aquí de San Agustín, estamos hablando de Isaías. Hasta aquí el canto está siendo entonado por un solista, y es él quien hace la descripción. El juglar expone ante todo lo que capta en el trasfondo espiritual del escenario, y para ello se vale de la comparación entre dos ciudades. La ciudad santa, versículos 1 al 4. La ciudad rebelde de los hombres, versículos 5 y 6 de este capítulo 26 de Isaías. Enseguida el cantor invierte el orden. Primero exalta la victoria de la ciudad de Dios y luego cuenta el fracaso de la ciudad pérfida. La segunda ciudad se viene al suelo, mientras que la primera tiene garantizada su firmeza. Lo vamos a ver mejor ahora en la casa sobre arena y la casa sobre la roca. En la visualización del profeta, por lo pronto, de ambas ciudades, se destaca la muralla. La muralla. Recordemos que en una ciudad antigua, la muralla le daba identidad a la ciudad. El cinto amurallado era el símbolo de la ciudad. No solo un símbolo externo, sino también interno, por cuanto garantizaba hacia adentro la unidad y hacia afuera la defensa de los enemigos. Pero sobre todo hacia adentro, esta delimitación indica un proyecto de sociedad que ahí se quiere construir. Por eso, con la referencia repetida a las murallas, todo el canto apunta a la exaltación de la solidez del proyecto de Dios acogido por los humildes, mientras que en un segundo plano se nota la inconsistencia del proyecto de los orgullosos, que creen poder hacer todo exclusivamente con sus propias fuerzas. Cuadro número 3. Ahora se aprecia el conjunto. Atención. De dos ciudades ahora el conjunto. La característica distintiva de la ciudad de Dios es esta, su fortaleza. La frase más bonita de esta profecía, tenemos una ciudad fuerte. ¿Será que nuestras ciudades son así, consistentes, fuertes? Espacios de vida, de crecimiento, de alegría, de integración. La ciudad santa no es cualquier conglomerado de casas. Ella parece más bien como una construcción unificada, ideada por un único arquitecto, que ha pensado en sus aspectos más importantes. Como dice el versículo 1, para protección se le han puesto murallas y antemuro. Hay un proyecto de Dios. Lo más importante es que de repente se nota una transposición metafórica que hace del corralito de piedra y de los baluartes de defensa militar de la ciudad
una imagen del mismísimo Dios como el Salvador de su pueblo. En un momento dado, la construcción refugio es lo de menos, y lo que sobresale es la comunidad reunida por Dios que se identifica con Él y con su proyecto. Pero lo que hace una ciudad no son las piedras de sus construcciones, es su gente y el proyecto de comunidad que allí se está construyendo. Y por eso el canto avanza. Vemos como un río humano de peregrinos llega a las puertas del templo, que es el corazón de la ciudad, y con una procesión se realiza el rito de entrada. En este momento, el pueblo declara públicamente sus compromisos. Se trata ante todo de tres actitudes, tres, que hay que vivir en la cotidianidad. Lo leemos en los versículos 2 y 3. Atención, miren cómo lo dice. Gente que guarda la fidelidad, o sea, que es constante en el camino del Señor. Dos, gente de ánimo firme. Se trata de la fuerza de voluntad que se necesita para sostener la fidelidad. Tres, gente que conserva la paz. Se trata de los esfuerzos por mantener el siempre difícil equilibrio en las relaciones. Se pone de relieve el esfuerzo que realiza el hombre, pero no se trata de algo que provenga solamente de nuestras propias fuerzas, sino que todo esto está apoyado, basado en la confianza en Dios. Cuarto cuadro. Finalmente se declara cuál es la clave de todo, lo que hace posible todo este sueño de ciudad, de sociedad, de comunidad, y es la confianza en Dios. Versículo 4. Confíen en Yahvé por siempre jamás. Créanle y obedézcanlo, síganlo. La confianza en Dios, que es una manera de expresar la experiencia de la fe, es lo más importante y es la garantía de las tres características de un pueblo justo que se acaban de enunciar. Por eso habla en estos términos. Porque en ti confío, dice el versículo 3. Porque en ti confío. Y no perdamos de vista que este pueblo, humilde, pero recto, eh, des- que redescubre su proyecto en la historia a la luz de la fe, es el mismo pueblo que luego exalta María, la Santísima Virgen María en su Magnificat, en Lucas capítulo 1, versículos 50 al 53. La comunidad de los humildes no está sola. Su fundamento es el mismo Dios, quien es roca fuerte, inamovible, un Dios que no cambia de idea de un día para otro, porque es siempre fiel. La firmeza del proyecto de justicia y de fraternidad proviene de la solidez de Dios. La solidez es la de Dios en primer lugar. No hay mejor ni más seguro apoyo. La actitud de base queda clara. Atención, a esta ciudad, comunidad, donde se realiza el sueño de Dios para su pueblo, solo se entra mediante la práctica fiel de la palabra de Dios, de las enseñanzas de Dios y de la confianza total en Él. Solo quien está dispuesto a ser justo puede atravesar el umbral de las puertas de la ciudad de Dios. Pasemos ahora al Evangelio. La profecía de Isaías, el sueño de Dios sobre la construcción de la ciudad justa, se realiza en Jesús, el Mesías que viene, Adviento. Y como enseña el mismo Jesús en Mateo 7:21, no basta con la oración vocal, Señor, Señor. En la línea de la profecía de Isaías que acabamos de escuchar, se nos recuerda que es necesario el compromiso de vivir según el querer de Dios. Y esto es lo que equivale en Isaías a la fidelidad. Tratemos de captar el núcleo de la enseñanza de Jesús y cómo ella realiza el sueño de Dios anunciado por el profeta Isaías. Vamos a leer Mateo en el capítulo 7, versículo 21 y versículos 24 al 27, la parábola de la casa sobre la roca. Pero primero situémonos. Estamos en la conclusión del Sermón de la Montaña. El Evangelio quiere responder a una pregunta precisa. Escúchenla.
quiénes son los verdaderos discípulos de Jesús. Y Jesús mismo trata de iluminarnos y hacernos comprender si podremos llamarnos discípulos o no, o si por el contrario, engañándonos a nosotros mismos, no somos en realidad discípulos suyos. Lo seríamos solamente de certificado, de nombre. Y las palabras de Jesús son claras. No quien ora, repitiendo, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino quien hace la voluntad de Dios, la voluntad del Padre. Ese es el que puede entrar en el reino. Porque es fácil confesar con palabras el nombre del Señor y decir el Señor, mi Dios. Es fácil orar con una actitud religiosa, como lo hace todo el mundo, Señor, Señor, sobre todo cuando estamos de apuro. Es fácil hablarle de Dios a la gente a toda hora. Pero otra cosa es llevar a cabo la voluntad de Dios que está en la palabra de Jesús. Un Jesús que expresa en definitiva cuál es el querer de Dios. Y además, Él es el cumplimiento de la ley contenida en las Sagradas Escrituras, como nos enseña este mismo Sermón de la Montaña. Y Jesús hace una advertencia. Con un parangón dice que quien escucha su palabra y la pone en práctica se parece a una persona que ha decidido construir una casa para él y comienza por el darle los cimientos, colocar un buen fundamento. La construye sobre un terreno sólido, donde hay roca, no a la orilla de un río o sobre arena, sino, sino más bien cuando llegue la tempestad, el aluvión o una inundación, la casa será arrastrada. Quien quiere construir una casa sólida se parece a quien quiere darle a su fe concreción de vida. La vida cristiana es una construcción y la comunidad es una construcción. Y como iglesia construimos también la sociedad. Y ese es el mensaje de hoy. ¿Y quién es el que da concreción? Aquel que obra según lo que piensa. Aquel que hace lo que dice, en una coherencia fuerte en sí misma, alejando cualquier posibilidad de doblez. Sobre todo, aleja cualquier tipo de hipocresía, el decir una cosa y después hacer lo contrario, que es tentación de todo ser humano, pero sobre todo muy frecuente en el campo religioso. Jesús pide tomar una decisión, aquí y ahora, porque el gran enemigo de la práctica del Evangelio, ¿saben cuál es? El aplazamiento. El para después nunca llega. Cuando uno habla así, está construyendo la casa sobre arena. Y luego, cuando venga la tempestad, la crisis, todo el camino de discipulado, toda nuestra fe, se vendrá a pique. Saldrá a la luz nuestra debilidad y nuestra inconsistencia. Cuando las construcciones están en pie, se parecen una tras otra, como lo vemos en nuestras ciudades. Pero hay que preguntarse si todas ellas son realmente sólidas, si están apoyadas en roca, o si en cambio no tienen suficiente profundidad y arraigo para no derrumbarse de un momento para otro. Podemos ver muchos hermanos en una comunidad, pero ¿cuántos realmente perseveran y se sostienen? En síntesis, para ser discípulo de Jesús, se requiere de la escucha de la palabra y el llevar la enseñanza a la vida. Y hacerlo ahora, sin dejarlo para mañana. Este es el arte de la escucha que se espera de todo discípulo del Señor, quien practica lo que escucha y así obedece al Señor. ¿Cuál es la lección de nuestras lecturas de hoy? Vamos ya a la conclusión. Pues bien, como lo podemos notar, es clara la unidad y conexión entre la primera lectura, la profecía de Isaías sobre la construcción, y la parábola de Jesús de la casa sobre la roca. Lo anunciado por Isaías se cumple en Jesús, quien es, quien en su misma persona lleva a realización la voluntad de Dios expresada en la Escritura y quien nos enseña a hacer lo mismo.
Esta es una enseñanza de Adviento. Adviento. Es en el seguimiento del Maestro. O sea, mediante la escucha y la puesta en práctica de sus enseñanzas, cómo se forma la nueva y definitiva comunidad. El pueblo justo que soñamos, que anhelamos, que vendrá y que inaugura un mundo nuevo, un mundo diferente a lo que ahora estamos viviendo. Esta es la verdadera roca que siempre se sostendrá. En oración, dejemos que la palabra que escuchamos hoy interrogue nuestra vida. ¿Cuál es mi proyecto de vida? ¿Cuál es mi construcción? ¿Está, mi proyecto está identificado con el proyecto que Dios tiene para mí? ¿Lo conozco? ¿Lo escucho? ¿Entiendo cuál es el proyecto de Dios para el mundo? ¿Qué tan sólido es mi camino con el Señor? ¿Estoy apoyándome en arena de emociones o en roca de procesos? ¿Para hoy o para mañana la práctica? Además, en estos días en el que el paisaje urbano se transforma con los arreglos para la Navidad, luces y adornos por todas partes, tan bonitos además, ¿cómo relaciono esta realidad que estoy viendo con la profecía sobre la ciudad de los pobres de Dios? No del maquillaje de la ciudad, sino de la ciudad real, hecha de abajo para arriba con los pobres y según el proyecto de Dios los marginados, todos. ¿No es este el primer arreglo que se espera de mí, de mi comunidad y de mi sociedad? ¿No debería comenzar por ahí? ¿Qué compromisos concretos me pide el Señor de manera que pueda contribuir en la construcción de su proyecto de ciudad, su sueño de sociedad? En fin, la venida del Señor nos pide la actitud de la fe, acoger su palabra y hacerla parte de nuestros proyectos, porque solo en Él nuestra vida tiene consistencia. La motivación más profunda de todos nuestros esfuerzos, si es que queremos llamarnos discípulos, debería ser la de permanecer fieles a los proyectos de Dios. Escuchemos y practiquemos.